Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta, y en este pequeño video podcast me gustaría hablar con ustedes acerca del pecado. ¿De qué hablamos cuando hablamos del pecado? Porque a veces se piensa que el pecado es una especie de instrumento, una especie de creación que tiene la iglesia, un invento de la iglesia, para mantener a raya a la gente, para mantener controlada a la gente. Marx, por ejemplo, decía que la religión es el opio del pueblo, es una especie de droga. Y tal vez parte de esa droga, parte de esos químicos que le inyectamos a la gente desde la iglesia, es la noción de pecado, con la cual ellos se mantienen en un cierto, o la gente, todos nosotros nos mantenemos en una especie de control, de forma tal que evitamos hacer ciertas cosas que no son convenientes para la iglesia, bajo la excusa de Dios. Bueno, ¿esto es así realmente? ¿Pecado es realmente una invención de la iglesia? ¿Pecado realmente es algo arbitrario, algo que depende del querer de alguien? Algo que algún día alguien, en algún momento a alguien se le ocurrió que podía ser pecado, tenía que ser pecado, porque se trataba de un comportamiento no conveniente y entonces lo establecemos como pecado. De eso vamos a tratar de hablar el día de hoy. Bien, y para esto me gustaría hablar del pecado en tres partes, o desarrollar tres ideas. En primer lugar, pecado como acción libre. En segundo lugar, la noción de pecado. Y en tercer lugar, vamos a ver las implicancias de que el pecado atente en contra de mi propia naturaleza. Pecado como algo antinatural. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. En primer lugar, acción libre. Hay, podríamos decir, dos clases de actos que brotan del ser humano. Una primera clase de actos, más que cosas que el ser humano hace, pareciera ser cosas que al ser humano le pasan. Por ejemplo, el hecho de enojarse, el hecho de sentir algún tipo de deseo por algo, el hecho de sentir hambre, el hecho de sentir ganas, no sé, de ir al baño. Bueno, son cosas que al ser humano le suceden, son cosas que él padece. Hablamos aquí de los sentimientos, las emociones, hablamos de los deseos que uno experimenta. Son cosas respecto de las cuales uno no tiene un control directo, porque uno no puede elegir, por ejemplo, enojarse, reírse, sentir pena. No puede, bueno, tal vez uno puede controlar su risa, pero uno no puede controlar el hecho de que algo le dé risa. Si algo me va a dar risa, simplemente me da risa y punto. Hay una escena en Pulp Fiction, no sé si han visto esa película, muy recomendable, de Quentin Tarantino, en la que tienes a Vincent Vega y Mia Wallace. Vincent Vega es John Travolta, Mia Wallace es Uma Thurman, y ellos se tienen que, bueno, van a una cita, no es una cita en realidad. Ella es la esposa del jefe mafioso de él, de Marcellus Wallace. Y Marcellus le dice a Vincent, su trabajador de confianza, oye, ¿sabes que yo voy a estar fuera de la ciudad esta noche? Lleva a mi esposa a algún lado para que se divierta, para que se entretenga. Y entonces él la lleva donde ella quiere y van a Jack Rabbit Slims, que es un restaurante ambientado, mejor dicho, en los años 60, 70. Y en ese restaurante, claro, obviamente Vincent estaba todo nervioso, pues no está con la jefa, con la esposa de su jefe mafioso, o sea, cualquier paso en falso muere. Y está nervioso. Y viste que cuando estás nervioso con alguien, estás ahí como que no sabes qué decir, hay un silencio incómodo de pronto, y se da ese silencio incómodo. Y ella le dice a él, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ir al baño un momento a espolvorearme la nariz. Los que han visto la película saben a qué se refiere. Y cuando regrese, di algo inteligente. Piensa en algo inteligente para decir. Va al baño, se espolvorea la nariz, entre comillas, y regresa. Y una vez sentada le dice, bueno, ¿pensaste algo interesante que decir, algo inteligente que decir? Él le dijo, sí, pero me tienes que prometer que no te vas a enojar si te lo digo. Y ella le dice, uy, qué bueno, mira, parece que esta no es la típica charla tonta para conocerse. Bueno, dime, pero tienes que prometerme que no te vas a enojar, le dice él. No puedo prometerte eso, le dice, porque si es que tú me dices algo y mi respuesta natural es el enojo, me voy a enojar y voy a haber roto mi promesa.
¿Por qué? Porque uno no controla el enojo de manera directa. Todo este excursus que he hecho es muy importante porque cuando hablamos de pecados, hablamos de aquellas cosas respecto de las cuales yo estoy en control. Mucha gente viene a la confesión y dice, Padre, y me enojé. No sé, tal persona hizo esto y me enojé con ella. O mis hijos hacen tal cosa o mis papás y pierdo la paciencia. Bueno, enojarse o perder la paciencia no es pecado, porque no es algo que uno elige. De hecho, si uno pudiera elegir en ese momento, elegiría tal vez no perder la paciencia o no enojarse. Yo no soy responsable de lo que me pasa, sino de lo que hago frente a eso que me pasa. De lo que hago con eso que me pasa. Y ahí es donde puede haber pecado o no. Cuando hablamos de pecado, hablamos de acciones, de esa segunda clase de acciones respecto de las cuales el ser humano está en control. Aquellas acciones que involucran la inteligencia y la voluntad. Es decir, aquellas acciones que son libres. Entonces, un primer grupo de acciones que me pasan, emociones, sentimientos, deseos. Y en segundo lugar, un segundo tipo de acciones, un segundo tipo de actos que son aquellos que yo elijo realizar. Es la distinción que hace, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino entre actos del hombre y actos humanos. Actos del hombre son aquellos que al ser humano le pasan. Actos humanos, en cambio, son aquellos que el ser humano elige realizar. Muy importante entonces, el pecado no puede ser algo que siento, algo que me pasa, sino algo que yo elijo hacer, algo en lo cual pongo en juego mi libertad. Padre, estoy de novio y conocí a la esposa de mi mejor amigo y me gustó, me pareció simpática, me atrajo físicamente. No es pecado eso. No es pecado las cosas que yo siento, ¿no? Yo no elijo respecto de quién me siento o no atraído. Ahí no hay pecado en esa atracción. Donde puede haber pecado es en lo que yo elijo hacer. ¿Y qué hiciste? Bueno, no me acerqué, preferí no hablarle, o tal vez empecé a hablar con esa persona y empecé a engancharme con esa persona y me metí en el medio de su relación, de su matrimonio. Bueno, lo que es pecado no es lo que sentí o lo que siento, es lo que yo he elegido hacer frente a eso que sentía. Esto es fundamental, muy importante. Primera idea entonces, el pecado es siempre una acción libre. Segundo lugar, vamos a la noción de pecado. Pecado, desde una definición si se quiere más clásica, vendría a ser aversión a Dios y conversión a las criaturas. Es decir, implica decirle que sí a algo que a su vez implica decirle que no a Dios. En todo pecado hay la elección de algo que se me presenta como bueno. Pero el tema es que eligiendo eso bueno, le estoy diciendo que no a Dios, estoy eligiendo algo que va, de alguna forma estoy yendo en contra de algo que Dios me pide en una determinada situación. Esto para entender cómo caracterizamos el pecado. Bien, pero acá es muy importante que nosotros nos preguntemos, bueno, entonces está bien, es decirle que sí a algo que a su vez implica decirle que no a Dios. Aversión a Dios, le digo que no a Él, y conversión a las criaturas, le digo que sí a alguna otra cosa. Bueno, pero ¿y cómo sé yo que estoy diciéndole que no a Dios? Muy buena pregunta, en realidad. Uno podría decir, porque está en los 10 mandamientos, excelente, pero podríamos preguntarnos también, vamos al 5.º mandamiento, no matar. ¿Qué pasa si es que por algún motivo a Moisés se le hubiera olvidado el 5.º mandamiento y no lo puso? O a Dios se le olvidó dárselo a Moisés. Y eran en realidad, y crecimos con los 9 mandamientos, no 10. 3 bloques de 3, 9 mandamientos. Es que entonces, si es que no aparece el 5.º mandamiento, no matar, matar está permitido, uno diría no en realidad, matar igualmente estaría prohibido, esté en los 10 mandamientos o no. Porque matar o no matar, respetar la vida de otras personas, no es algo que estamos llamados a hacer porque somos cristianos, o católicos, o religiosos, sino porque somos seres humanos, porque somos personas. De ahí que uno puede ver cómo los 10 mandamientos lo que hacen es explicitar una norma que está ahí escrita en el corazón del ser humano. No crean los 10 mandamientos lo que es pecado y lo que no es pecado, sino que
le descubren los 10 mandamientos al ser humano su propio corazón y le muestran la norma que está escrita en su propio corazón. Y es entonces mirando el propio corazón del ser humano que uno está llamado a descubrir qué es pecado y qué no. Mirando su propia naturaleza es que uno está llamado a descubrir qué es pecado y qué no es pecado. Entonces lo que ofende a Dios, en última instancia, es algo que va a ir en contra de la propia naturaleza del ser humano. Esto es muy importante, porque el pecado entonces no se convierte en una cuestión arbitraria o en una cuestión de un mecanismo, una forma de control, sino que la categoría de pecado, la noción de pecado, viene a ser la explicitación de un camino que al ser humano no le conviene recorrer. No vayas por ahí. ¿Por qué? Porque es pecado. Sí, pero ¿por qué es pecado? Porque en el fondo va en contra de mi propia naturaleza. Esta idea nos lleva a la tercera que quería desarrollar yo con ustedes, que es pecado como algo antinatural. Santo Tomás dice que el pecado siempre es algo antinatural, es decir, algo que va en contra de mi propia naturaleza. Ofende a Dios porque daña al ser humano. El pecado ofende a Dios porque daña al ser humano. Y aquí es muy importante tener en cuenta en la cabeza una noción que planteaba Platón, y él decía, es peor cometer un mal que padecerlo. ¿Por qué? Porque el que padece un mal, ese mal que uno padece queda en el exterior cuando uno lo padece. Pero en cambio, cuando uno comete un mal, ese mal brota del propio corazón y lo corrompe a uno interiormente. Esto es muy importante. Cada vez que hago una acción mala, la primera persona que afecto es a mí. Hacer el mal me hace daño en primer lugar a mí. A veces daño a otras personas cuando hago una mala acción, sí, pero siempre me estoy dañando a mí. ¿Por qué esto ofende a Dios? Pensemos un pecado solitario, por ejemplo, algo que yo hago solo, a escondidas y absolutamente nadie me ve. ¿Cómo esa acción solitaria va a ofender a Dios? Bueno, uno puede ofender a Dios o a alguien en general de dos maneras. Uno puede ofenderlo directamente o puede ofender, bueno, por ejemplo, ¿no? Ofendo a alguien directamente, un artista o un futbolista. Le digo, ¿sabes que eres el peor jugador de fútbol de la historia? Y hago posts en contra de él en las redes sociales, le hago un montón de memes por todos lados, lo estoy ofendiendo a él de manera directa. Estoy haciendo un daño a él de manera directa. Pero puedo ofenderlo a él también, ya no necesariamente en sí mismo, sino por ejemplo, ¿no? Tenemos este jugador de fútbol que pone un restaurante, el goleador. Y yo voy al goleador y le prendo fuego al goleador. Y encima, uno de los hijos de este jugador de fútbol estaba en el local y también se quemó un poco, no sé, el brazo. No pudo salir a tiempo del fuego. He ofendido también a ese jugador de fútbol, pero ya no en una acción directa en contra de él, sino que lo he ofendido haciéndole daño a una obra suya, el goleador, o una persona querida para él, su hijo, en este caso. Algo similar pasa con Dios. Hay mandamientos, o hay acciones, mejor dicho, especialmente las que van en contra de los 3 primeros mandamientos, que se dirigen explícitamente en contra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Bueno, hay acciones que yo puedo realizar directamente contra Él. Y de esa manera lo ofendo. O sea, elijo algo, por ejemplo, elijo, qué sé yo, no sé, elijo el beneficio económico que me aporta él robarme un copón de la sacristía de una iglesia, es decir, le digo que sí a una criatura, o sea, no sé, por ejemplo, no sé, el dinero, y al hacerlo le estoy diciendo que no a Dios, estoy ofendiéndolo a Él, porque no estoy tratando las cosas santas como merecen. Y bien, de esa manera lo he ofendido directamente a Él. Y alguien podría decir, bueno, ¿y cómo lo ofendo de la otra manera? O sea, ¿cómo lo ofendo ofendiendo alguna obra querida por Él o alguien querido por Él? Bueno, eso es bastante sencillo. En realidad, cuando le hago daño a alguien,
estoy ofendiendo a Dios, pero estoy ofendiendo a alguien querido por Él. Es como cuando yo destruyo la escultura de un artista. Estoy ofendiendo al artista destruyendo su obra maestra. No le he hecho absolutamente nada a él, pero esta persona se va a ofender profundamente por lo que le he hecho a su obra. Bueno, lo mismo pasa respecto de Dios. ¿Y cuál es su obra maestra? Todos nosotros. Hay acciones que van en contra de Dios directamente, hay acciones que van en contra de otro ser humano, hay acciones que van en contra de la creación, que también es muy querida por Dios. Y ofendo a Dios afectando su obra. Pero en todas estas acciones, esto es muy importante, siempre me hago daño a mí mismo. Porque todas estas acciones que ofenden a Dios son en el fondo acciones que van en contra de mi propia naturaleza. Si no fuera bueno para mí en cuanto a ser humano, no podría ser pecado. Por el contrario, es pecado porque se trata de algo que va en contra de mi propia naturaleza. Dañar a otras personas no es algo que se desprende de mi propia naturaleza, va en contra de mis inclinaciones más hondas, más profundas. Y siempre entonces el hecho de ofender a otra persona, el hecho de hacerle daño a otra persona resulta un acto antinatural en contra mío, porque va en contra de mis inclinaciones más auténticas. No hablo acá de aquello que me gusta, de aquello que deseo, de aquello que me parece en una determinada situación. Hablo de aquello que se corresponde con mi naturaleza en cuanto ser humano. Mis inclinaciones más profundas en cuanto ser humano, que en la medida que se desprenden de mi propia naturaleza son comunes a todos los seres humanos. No hablo de acá de una cuestión relativista en la cual, a mí me parece que esto está bueno, entonces está bien. No, a mí me parece que esto me ofende, que me hace daño, entonces va a estar mal. No se establece en función del propio querer, se establece en función de la propia naturaleza, que es común a todos. Entonces lo que es bueno se puede establecer en un cierto nivel de abstracción como bueno para todos y malo también para todos. En la medida que como todos compartimos una misma naturaleza humana, hay ciertas acciones que a todos, en cuanto seres humanos, nos afectan. Pero vayamos ahora a los pecados, entonces a los pecados solitarios. Bueno, pero no le hago daño a nadie, ok. No he ofendido a Dios, no he ofendido su creación, no he ofendido a alguna otra persona. Hago esto en contra mía simplemente, o hago esto en solitario. ¿Por qué es pecado? Bueno, porque te hace daño, es pecado. Y estás afectando algo o alguien muy querido para Dios, que eres tú mismo, tan querido que Cristo dio la vida por ti. Eres profundamente amado por Dios, tan amado, doblemente amado, o sea, que eres amado por creación, porque te creó, y amado por redención, porque además de crearte te salvó. Y no merecías ser creado y te creó, no merecías ser salvado y te salvó también. Doblemente amado. Y entonces le duele, si se quiere, que yo me haga daño a mí mismo. Le duele que yo obre mal. ¿Por qué? Porque me hago daño a mí mismo. Y cuando me hago daño, eso ofende a Dios, le duele a Dios, por decirlo con un lenguaje más pasional, ¿no? más de las emociones. Pero esto es lo que quería compartir con ustedes, amigos. Espero que esto haya sido más o menos claro. Y espero que esto nos ayude también a tener una noción más clara del pecado. Pecado entonces no es algo arbitrario. Pecado entonces no es algo que a alguien algún día se le ocurrió que fuera pecado y es pecado. Pecado no puede ser algo que me haga bien en cuanto ser humano. Nómbrame una buena acción, una acción que realmente te perfeccione en cuanto ser humano y que sea pecado. Si la encuentras, eso no es pecado. Definitivamente no puede ser pecado. Porque el pecado siempre tiene que ser algo antinatural. Siempre tiene que ser algo que va en contra de mi propia naturaleza. Y precisamente entonces ofende a Dios porque daña mi naturaleza, porque va en contra de mis inclinaciones más hondas, más profundas. Pero bueno, esto de las inclinaciones hondas profundas podrá ser materia de otro video / podcast. Bueno, espero que esto les haya gustado, queridos amigos. Les mando un saludo muy grande. Dios mediante, nos vemos pronto. Chao.